sentarse a la mesa del Señor y estar dispuesto a recibir esa dirección que necesitamos para fortalecer nuestra fe y sobre todas las cosas para agradecerle por todo lo que realmente ha hecho por nosotros y lo que está por hacer. En esta tarde quiero comenzar en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 12 en adelante. Un pasaje muy conocido. Dice la palabra del Señor, Lucas 17, del 12 al 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira qué impresionante. Nuevamente una necesidad. 10 hombres leprosos tienen ese encuentro con Jesús y claman por misericordia. Le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Dice: cuando él les vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo, mira esto, Lucas 17:15, entonces uno de ellos, ¿cuántos eran? 10. ¿Pero qué habla? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mira qué interesante. Para comenzar, son 10 los que tienen una necesidad. Pero como dice la palabra, a ir en camino a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados de la lepra, fueron sanados. ¿Los 10 se darían cuenta de esa sanidad? Por supuesto. Pero uno de ellos, mira esto, dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 que reciben sanidad, la respuesta a sus necesidades, pero uno solo lo reconoce. Y reconoce a través de quién Dios envió la sanidad, a través de Jesús, y regresa a agradecer. Entonces no solamente se recibe la sanidad, sino también la salvación. Mira qué tremendo es esto en su momento. Porque el Hijo de Dios, el cristiano, cada día medita sobre todo lo que el Padre ha hecho en su vida a favor de él. Y vive agradecido realmente. Y cada día busca al Padre para agradecerle. En este caso, volvemos al punto, son 10 los que reciben la respuesta a su necesidad y solo uno agradece. Otro caso, Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Mira, una fortuna. Le debía 10,000 talentos. Vuelvo al punto. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagara la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entonces, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Impresionante.
y tomándolo y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No viene a la mente de este hombre la misma actitud que él tomó con aquel a quien le debía una fortuna? En estos tiempos se diría una deuda millonaria. ¿No viene a su mente ese momento en que le fue perdonada una deuda millonaria, por decirlo? ¿Y cuál es su actitud con respecto a aquel que le debe 100 denarios? Mira esto. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Me impacta, porque este hombre recurre a la misericordia de aquel a quien le debía y recibe la misericordia. Pero al momento de que él es a quien se le debe, su actitud es totalmente diferente. Mira qué triste es, vuelvo al punto, que cuando se recibe la respuesta a una necesidad se olvida y ya. No existe el agradecimiento, y sabes qué maravilloso es ser agradecido, porque hay una actitud del agradecido siempre hacia Dios, porque perdona también. Y como muestra de agradecimiento apoya y respalda. Pero mira el caso de este hombre, se le perdona una deuda millonaria y él no perdona una mínima. ¿Sabes por qué? Porque no entiendes acerca del agradecimiento. Y por supuesto paga la consecuencia. Recordemos que de todo lo que se siembra, se cosecha. Vamos ahora a Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió al árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo fue puesto en pie, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Mira la actitud de Zaqueo. Qué maravilloso es saber que un hombre agradecido es un testimonio del agradecimiento a Dios. Y mira lo que él dice. Por aquellos en primer lugar, mira esto, dice que los demás al ver todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira entonces la actitud de Zaqueo. Ciertamente era un cobrador de impuestos, pero vivía agradecido con el Señor, y muestra de eso es que era de respaldo y de apoyo a los que estaban en necesidad. Él lo dice. Y mira esto. Qué maravilloso es entonces
Un caso también particular que modela el agradecimiento a Dios por su condición de vida antes de la prueba. Me impresiona siempre el agradecimiento como testimonio del amor a Dios y del agradecimiento a Dios todos los días. Y me impresiona que aun cuando vienen pruebas, no se deja de ser agradecido con Dios. Mira esto. Job capítulo 29, versículo 11 en adelante. Los oídos que me oían, mira lo que dice Job, me llamaban bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la ayuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Cómo vivía Job entonces? ¿Era o no agradecido con Dios? Porque mira esto, tenía riquezas en abundancia. Tenía un hogar maravilloso. Y vivía con la actitud de agradecimiento, sirviendo al prójimo. Agradecido con Dios por todo lo que tenía. Esa será la actitud de los cristianos en este tiempo. No hablamos del mundo. Hablamos de los cristianos. Realmente hay agradecimiento a Dios. Porque hasta aquí nos ha traído. Porque hasta aquí nos ha guardado. Nos ha rescatado, nos ha bendecido y nos ha prosperado en todas las cosas. Y si ciertamente pasamos pruebas, es porque algo maravilloso el Señor va a modelar a través de nosotros. Entonces mira esto. Job ha perdido sus bienes, sus riquezas, aún a sus hijos. Es afectado en su salud. Pero él da testimonio que cuando estaba en las mejores condiciones, en la mejor situación, él era de bendición a los demás, porque vivía agradecido con Dios. Mira, el que reconoce de dónde viene todo lo que se tiene, es agradecido con Dios y modela el agradecimiento a Dios hacia el prójimo. Entonces, mira lo que dice, vuelvo a este punto de Job. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Mira lo que dice Job. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Mira qué maravilloso testimonio de Job. Que aun cuando estés pasando ese momento de prueba tan difícil, él se acuerda que en todo momento vivió agradecido con Dios, modelándolo en el amor al prójimo. Mira otro de los casos de un hombre agradecido que pasa por problemas y por un proceso tan difícil. Sin embargo, todo le sirvió. Y yo sé que en todo momento le agradeció a Dios en todo el proceso. Génesis capítulo 45, versículo 3 en adelante, hablando de José. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarles posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá a ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Mira la actitud de este varón, odiado por sus hermanos,
lanzado en un pozo, vendido como esclavo, metido en la cárcel. ¿Y sabes de qué estoy seguro? Que en todo proceso José vivió agradecido con Dios, aún en la prueba, aún en los procesos, y se mantuvo firme para el cumplimiento de las promesas. Y ahora que se ha cumplido en él la promesa, y lo que le dice, mira esto: Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. ¿Cómo era la vida de José? Agradecido, porque se cumplía en él el plan de Dios. Ahora bien, sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, que todo proceso que pasamos tiene un propósito de que el nombre de Jehová sea glorificado. Somos agradecidos en este proceso. Mira qué maravilloso llegar a un momento de decirle: Señor, gracias, porque todo lo que te he pedido no lo has hecho como yo quiero, sino como tú quieres. Porque sabes, dice la palabra, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que no escatimó a su propio Hijo para entregarlo por nosotros. Entonces, una de las actitudes o muestras de una vida de agradecimiento de José es que perdona a sus hermanos. Es que no hay en su corazón resentimiento contra ellos, porque sabe que todo tiene propósito de bien. Y se los dice: no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, necesitamos practicar el agradecimiento a Dios todos los días. Y por consiguiente, el agradecimiento al prójimo también. ¿Cuántos ángeles, le llamo yo, a Dios ha puesto en su momento para respaldarnos y para ayudarnos? Le agradecemos a Dios por sus vidas, por la intervención en ese momento tan preciso para respaldarnos. ¿Vivimos realmente agradecidos? ¿O solamente se resolvió un problema y ya? Mira qué tremendo es esto. Entonces, veamos la actitud nuevamente. Recapitulando, la actitud de Zaqueo: ayuda a los demás. La actitud de Job, que da testimonio de que en todo tiempo antes de la prueba vivió agradecido. ¿Qué pasaría después? Cuando Jehová le multiplicó, ¿se olvidaría de agradecer? Por supuesto que no. Porque aquel que vive agradecido, aún en las pruebas, en las bendiciones, sigue agradeciendo. Las bendiciones no ocupan el lugar de Dios. Las respuestas no ocupan el lugar de Dios, sino son un testimonio de que lo mejor está por venir. Entonces, ahora bien, escucha esto. Ser agradecido. ¿Qué es ser agradecido? Nos habla de una respuesta a la bondad de Dios. Es un reconocimiento de que Dios es soberano, poderoso y bondadoso, y que todas las cosas buenas provienen de Él. ¡Qué maravilloso! El vivir agradecido es reconocer que Dios es soberano, poderoso y bondadoso, y que todas las cosas buenas provienen de Él. Mira, alguien decía en su momento: es que a mí Dios no me ha dado nada. Le digo: si te quitara algo que te dio, ¿lo aceptarías? Sí, la vida. Estamos vivos porque es su misericordia, por su bondad, por sus propósitos. Entonces, si hablamos de ser agradecidos, el agradecimiento, el ser agradecido, comenzamos una respuesta a la bondad de Dios. Es un reconocimiento de que Dios es soberano, poderoso y bondadoso, y que todas las cosas buenas provienen de Él. Un mandato y un estilo de vida es ser agradecido. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Entonces, el ser agradecido es un mandato y un estilo de vida. La Biblia insta a ser agradecidos en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Es una disposición del corazón que debe manifestarse en la vida diaria.